nunca quisieron que supieras esto. Mientras la mayoría de las personas vive atrapada en la tercera dimensión, persiguiendo dinero, estatus y aprobación, un pequeño grupo ya ha aprendido a operar en un estado donde el tiempo y el espacio dejan de ser barreras. Tú, sin darte cuenta, ya conectas con esta frecuencia en ciertos momentos de tu vida, pero has sido condicionado a ignorarla. Este conocimiento ha circulado durante décadas en círculos muy restringidos, utilizado para acumular poder, moldear acontecimientos y atraer oportunidades. Mientras tanto, te han enseñado a creer que todo depende de la lucha, el sacrificio y la espera. Cada día que permaneces en esa lógica es un día más en el que tu energía alimenta sistemas que sobreviven de tu distracción. Ahora tienes la oportunidad de romper este patrón y acceder al verdadero mecanismo de creación de la realidad, aquel que convierte la intención en acontecimiento y el deseo en realidad. Pero esta ventana no estará abierta para siempre. Quien no ajuste su frecuencia ahora permanecerá atrapado en la vieja maquinaria. La decisión está frente a ti. La mayoría de las personas vive bajo la cómoda ilusión de que la realidad es estable, fija y obediente a las leyes inmutables que describe la ciencia convencional. Pero esto es solo una narrativa parcial, cuidadosamente diseñada para mantener la atención enfocada en lo visible y lo medible. Detrás de la apariencia sólida de las cosas, existe un campo vibracional dinámico, donde la conciencia y la energía se entrelazan. Es en este espacio invisible donde se traza la verdadera arquitectura de la experiencia humana. Lo que llamamos mundo físico no es más que una capa dentro de un espectro mucho más amplio de existencia. Silenciosamente, una parte de la humanidad ya opera más allá de esto, aunque muchas veces sin darse cuenta. La transición que está ocurriendo no es política ni tecnológica en un sentido superficial. Es una mutación en la forma en que percibimos e interactuamos con la realidad, el paso de la tercera a la quinta dimensión. No se trata de viajar a otro planeta ni de atravesar portales celestes, aunque algunas tradiciones utilicen este lenguaje simbólico. Es un salto en la calidad de la conciencia, un cambio en el estado vibracional que transforma radicalmente la manera en que se manifiestan los eventos, las relaciones y las circunstancias. La quinta dimensión no es un territorio separado en el espacio, coexiste aquí mismo, en el mismo lugar donde estás, tal como múltiples frecuencias de radio conviven en el aire. Lo que cambia es la sintonía. Mientras la tercera dimensión está dominada por la percepción de separación, el esfuerzo y la linealidad del tiempo, la quinta se basa en la interconexión, el flujo y la simultaneidad. Esto significa que el trabajo que imaginas, la casa que visualizas y la relación que deseas no necesitan ser perseguidos como metas lejanas, ya existen. Esperando únicamente que tu frecuencia se alinee para que puedan manifestarse en tu campo de experiencia. Esta perspectiva desafía directamente la lógica de la búsqueda constante que moldea la cultura moderna. Desde temprana edad, la educación y la sociedad programan la mente para creer que los logros dependen únicamente del esfuerzo físico y la lucha continua. Sin embargo, quienes ya operan, aunque solo parcialmente, en la frecuencia de la quinta dimensión saben que la ecuación es inversa, no es la fuerza bruta la que crea, sino el estado interno sostenido. Es el campo vibracional coherente, impregnado de una intención clara, el que atrae personas, circunstancias y oportunidades. Aunque la ciencia aún duda en afirmarlo abiertamente, estudios sobre coherencia cardíaca, campos electromagnéticos y neuroplasticidad ya abren caminos hacia esta comprensión. El interés crece porque, para muchos, los signos de esta transición ya son palpables. Algunos notan coincidencias que se multiplican hasta desafiar la lógica estadística, encuentros significativos que ocurren en el momento exacto, o la sensación de que algo invisible coordina los eventos con precisión. Otros perciben cambios sutiles en el cuerpo, mayor sensibilidad hacia personas y ambientes, la necesidad de periodos de aislamiento para reequilibrarse, o incluso una transformación interna que hace difícil mantener antiguas conversaciones y hábitos.
Todo esto puede interpretarse como síntomas de un realineamiento vibracional ya en marcha. Y no se trata de mera especulación mística. Intérpretes modernos de antiguos principios espirituales, como Neville Goddard, demostraron que la imaginación humana es el poder creador que opera detrás de la realidad. Su enseñanza de que el sentimiento es el secreto converge con la experiencia de la quinta dimensión, al sentir la realidad deseada como si ya fuera real. La conciencia reconfigura el campo energético y dobla el espacio-tiempo, atrayendo el escenario correspondiente. Lo que antes parecía milagroso, ahora se revela como ingeniería vibracional. Este proceso no está reservado a monjes aislados ni a visionarios excepcionales. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a abandonar la visión limitada de la vida como una secuencia lineal de causas y efectos materiales. La verdad incómoda es que este cambio ya está ocurriendo a escala colectiva, quieras o no. Ignorarlo no lo detiene, solo retrasa tu participación consciente en él. A lo largo de este viaje exploraremos los mecanismos de esta transición, los signos concretos de que ya vives, al menos parcialmente, en la quinta dimensión, y los caminos para estabilizar esta frecuencia hasta que deje de ser una excepción y se convierta en tu nueva normalidad. Para comprender el alcance de este cambio dimensional, primero hay que desmontar lo que realmente significa dimensión fuera del vocabulario limitado de la física escolar. El sentido común tiende a reducirla a coordenadas espaciales como largo, ancho, alto y tiempo. Si bien útil para medir objetos y calcular trayectorias, esta definición resulta insuficiente para explicar realidades accesibles a quienes entran en estados expandidos de conciencia. En contextos espirituales y esotéricos, dimensión no es una dirección física, sino un patrón vibracional de existencia, un estado de conciencia que determina la calidad de la realidad experimentada. La tercera dimensión, que domina la experiencia cotidiana de la mayoría, se caracteriza por la percepción de separación entre el observador y lo observado. La idea de un tiempo lineal que avanza en una sola dirección y la necesidad constante de esfuerzo para mantener o alcanzar cualquier cosa. Es en este nivel donde la materia se percibe como sólida, las leyes físicas se consideran absolutas y la identidad se construye a partir del ego y de narrativas externas. Aquí, el valor de una persona suele medirse por su capacidad de competir y acumular. La quinta dimensión, en cambio, opera bajo parámetros totalmente diferentes. En ella, la noción de separación se disuelve y se hace evidente que todo lo que existe está interconectado por un campo invisible. El tiempo deja de ser una línea única y se experimenta como un conjunto de posibilidades coexistentes. Esto no significa que la materia desaparezca o que las leyes físicas dejen de actuar, sino que la interacción con ellas ocurre en un nivel más sutil, donde la conciencia moldea directamente el curso de los acontecimientos. En la quinta dimensión, la creación no surge del esfuerzo físico, sino de un estado vibracional sostenido. Esta comprensión no surgió de la nada. Encuentra raíces en antiguas tradiciones que, bajo diferentes nombres y símbolos, ya señalaban la existencia de múltiples niveles de realidad. Los textos védicos hablan de los lokas, planos de existencia que se interpenetran. Las escuelas herméticas describen planos sutiles y densos coexistiendo. Los místicos cristianos interpretan las muchas moradas en la casa del Padre como metáforas de estados de conciencia. Neville Goddard, uno de los intérpretes más claros de esta visión en el siglo XX, insistía en que no vamos a ningún lugar, simplemente entramos en estados. Para él, cada escenario y cada persona que encontramos es una proyección directa del estado interno, y modificar ese estado altera inevitablemente la escena externa. Esta perspectiva encuentra resonancia en investigaciones contemporáneas sobre la interacción entre mente, cuerpo y campo electromagnético. La neurociencia ha documentado cómo patrones coherentes de ondas cerebrales, cuando se alinean con la coherencia del corazón, producen cambios fisiológicos e influyen en la percepción de la realidad. El Instituto Earth Math,
por ejemplo, investiga cómo el campo electromagnético del corazón, mucho más intenso que el del cerebro, es influenciado por estados emocionales y, a su vez, interactúa con el entorno. Incluso la física cuántica, aunque a menudo mal interpretada, reconoce que el observador influye en el comportamiento de las partículas a nivel subatómico. Aunque estos hallazgos no prueban de manera definitiva la existencia de dimensiones superiores, sí debilitan la narrativa que sostiene que la conciencia es solo un subproducto del cerebro físico. Hoy se habla de ascensión no como una huida del mundo, sino como un realineamiento gradual de la frecuencia vibratoria, tanto individual como planetaria. Este cambio afecta también al cuerpo físico, que necesita adaptarse para sostener estados más elevados de conciencia. Muchas personas reportan síntomas como mayor sensibilidad a sonidos, luces y al campo emocional de otros, cambios en el sueño y la alimentación, y transformaciones súbitas en intereses y valores. Estos ajustes no son aleatorios, son respuestas del sistema biológico a un patrón energético distinto. Desde esta perspectiva, la Tierra misma también atraviesa un proceso de elevación vibratoria. No se trata solo de una metáfora poética. Las mediciones de la resonancia Schumann, la frecuencia electromagnética natural del planeta, muestran variaciones significativas en los últimos años. Si bien la ciencia convencional atribuye estos cambios a factores solares y de la ionosfera, algunos investigadores alternativos sostienen que estos picos reflejan expansiones colectivas de la conciencia. Si esta conexión es real, entonces la transformación no es solo interna, sino parte de una recalibración sistémica que involucra a todo el ecosistema planetario. En este proceso, los desafíos no desaparecen, por el contrario, se convierten en catalizadores. Problemas antiguos y conflictos resurgen, no como castigo, sino como portales de expansión. En la tercera dimensión, un obstáculo es un muro, en la quinta, se revela como una puerta. Atravesarla requiere soltar el apego al drama y a la narrativa de víctima. Para quienes comienzan a despertar, este es quizá uno de los momentos más desestabilizadores, comprender que la responsabilidad no está en otros ni en las circunstancias, sino en el estado interno que la sostiene. Neville Goddard lo decía con claridad, cambiar el mundo significa cambiarse a uno mismo, y nada más. Comprender estos fundamentos desmonta la visión limitada que encierra la experiencia humana a un solo plano de existencia y, al mismo tiempo, prepara el terreno para aprender a operar conscientemente en un estado vibracional más elevado sin abandonar la vida cotidiana. A partir de allí, se hace inevitable explorar cómo este principio se traduce en la práctica y cómo altera la lógica fundamental que organiza la realidad. En el corazón de todo este cambio se encuentra un principio que, para una mente condicionada por la tercera dimensión, puede parecer casi una herejía: no eres tú quien debe perseguir lo que deseas, sino que lo que deseas se acerca a ti, siempre que tu frecuencia interna esté en sintonía. Esta inversión de la lógica dominante constituye la columna vertebral de la vida en la quinta dimensión y no es solo una metáfora inspiradora, sino un mecanismo energético específico que puede entenderse en términos vibracionales. En la tercera dimensión, el paradigma es lineal: primero se define un objetivo, luego se crea un plan de acción y finalmente se aplica esfuerzo constante hasta alcanzarlo. Esta manera de concebir la realidad parte de la idea de que existe una distancia real entre quien eres y lo que deseas, y que esa distancia debe recorrerse paso a paso. Sin embargo, en un estado de conciencia más expandido, esa separación no existe de manera absoluta. Lo que existe son campos de resonancia, patrones de frecuencia que, al sincronizarse, hacen que tiempo y espacio dejen de ser barreras perceptivas, permitiendo que lo que estaba en potencial se manifieste en la experiencia concreta. Este colapso no significa que los eventos ocurran sin acción física. Lo que sucede es que la acción deja de ser el motor principal y se convierte en la consecuencia natural de un estado interno ya alineado. La energía que antes se dispersaba en esfuerzo,
planificación obsesiva o resistencia a las circunstancias ahora se concentra en mantener la coherencia vibracional, integrando mente, cuerpo y campo energético de manera armónica. En este proceso, la claridad de la intención se vuelve crucial. Una intención vaga es como una señal débil perdida en medio del ruido, no encuentra resonancia. En cambio, una intención precisa y cargada de sentimiento auténtico genera un patrón coherente en las ondas cerebrales que se conecta con el campo electromagnético del corazón. Es esta fusión entre intención mental y emoción sentida la que crea el magnetismo capaz de reorganizar probabilidades y atraer el escenario deseado. Neville Goddard lo llamó el sentimiento del deseo realizado, manteniéndolo hasta que el mundo externo no tenga otra opción que reflejar esa condición interna. La diferencia entre estos dos modos de vivir es sorprendente. En el nivel común de conciencia, envías decenas de currículums y esperas ansioso una respuesta, en un estado expandido. El trabajo llega a ti a través de un contacto inesperado o una coincidencia que parece cuidadosamente orquestada. En el nivel común, recorres propiedades durante meses buscando la casa ideal. En el estado expandido, la oportunidad aparece justo cuando dejaste de buscar. Pero sigues sosteniendo la sensación de habitar el hogar de tus sueños. No se trata de suerte ni casualidad, sino de la consecuencia directa de operar como un campo magnético coherente. El punto clave es entender que, en este modelo, el cómo deja de ser tu responsabilidad. La mente condicionada insiste en controlar cada paso, pero el campo vibracional expandido funciona por autoorganización, ajusta variables, conecta personas y reorganiza circunstancias según la frecuencia dominante. Esta es quizás la transformación más desconcertante al principio, porque exige soltar el control compulsivo y confiar en un mecanismo invisible. Desde el punto de vista neurofisiológico, este estado no es pasividad. El cerebro, en coherencia con el corazón, genera patrones de ondas asociados con los estados alfa o zeta, manteniendo la percepción abierta y receptiva, reduciendo la resistencia interna. Esto no solo potencia la intuición y los insights, sino que también mejora la regulación emocional, permitiendo que el cuerpo permanezca en expansión en lugar de contraerse. La coherencia, en este sentido, no es un concepto abstracto, sino una condición fisiológica medible que se traduce directamente en magnetismo personal. Cuando se mantiene esta coherencia, el espacio y el tiempo dejan de percibirse como obstáculos, sucesos que, según la lógica lineal, tomarían meses o años, pueden manifestarse en días o incluso horas. No se trata de violar las leyes físicas, sino de que la realidad material responde a un conjunto más sutil de instrucciones emanadas del campo de la conciencia. Por eso, la verdadera atracción en un estado expandido es muy distinta a las interpretaciones superficiales de la llamada ley de la atracción. Aquí no se trata de repetir afirmaciones de manera mecánica, sino de sostener un estado vibracional que ya integra el resultado como si fuera presente. Comprender esto también revela por qué las experiencias en este nivel no pueden enseñarse solo como técnicas lineales. Deben vivirse como un estado continuo, donde cada pensamiento, emoción y elección fortalece o debilita el campo magnético personal. Al inicio, esta transición suele ser inestable, hay oscilaciones entre momentos de claridad cristalina y recaídas en antiguos patrones de miedo, ansiedad o control excesivo. Por eso, más que memorizar teorías, lo esencial es percibir que cada interacción, cada conversación e incluso cada silencio son oportunidades para calibrar la frecuencia interna. El campo vibracional no engaña, si la intención consciente dice una cosa pero la emoción siente otra, la frecuencia que prevalecerá siempre será la del estado realmente sostenido, no la de lo que solo fue declarado. Esta es la parte más desafiante de admitir, porque exige una honestidad radical contigo mismo. Este entendimiento no solo sostiene, sino que conecta todos los demás aspectos de la transición, funcionando como el eje invisible alrededor del cual todo se organiza.
Si el núcleo de la quinta dimensión consiste en invertir la lógica de la búsqueda por la de la atracción magnética, entonces los cambios prácticos se manifiestan a través de transformaciones profundas, tanto internas como externas. No se trata de alteraciones sutiles, apenas perceptibles para ojos entrenados. Para quienes las experimentan, son inconfundibles e imposibles de ignorar. La primera señal es la reestructuración del sistema energético, que no se limita al campo subjetivo de las sensaciones. Produce efectos concretos en el cuerpo físico, la mente e incluso en la memoria celular. Es como si cada célula recibiera un mandato de actualización, liberando datos antiguos que ya no son compatibles con el nuevo sistema vibracional. Traumas, tensiones y patrones emocionales, heredados o adquiridos a lo largo de la vida, emergen, no para castigar o reabrir heridas, sino para ser disueltos. En esta etapa, muchas personas perciben una aceleración notable en el proceso de transformación. Ciclos emocionales que antes tardaban años en comprenderse y asimilarse ahora se revelan y resuelven en semanas, incluso en días. Este proceso interno de limpieza abre paso a un segundo aspecto esencial, el aumento de la sensibilidad vibracional. De repente, resulta imposible ignorar la densidad de ciertos entornos o la disonancia oculta en las palabras de alguien. La percepción va más allá de la superficie y capta la verdadera intención detrás de las acciones. No se trata de leer pensamientos, sino de percibir campos de energía, algo que, en la quinta dimensión, es tan natural como reconocer el tono de voz o el lenguaje corporal en la tercera dimensión. Sin embargo, esta sensibilidad no es opcional. Requiere discernimiento y cuidado energético constante, ya que la exposición prolongada a ambientes desalineados agota rápidamente el campo personal. Con esta percepción ampliada, las relaciones atraviesan un realineamiento inevitable. La quinta dimensión disuelve las máscaras sociales con una precisión desconcertante. Las relaciones sostenidas por manipulación, dependencia emocional o la antigua dinámica de salvador y víctima dejan de ser tolerables. Aferrarse a un rol falso se vuelve energéticamente insostenible. Por eso, muchas personas se distancian de manera natural de antiguos amigos, familiares o parejas, no por conflictos directos, sino porque las frecuencias ya no coinciden. Surge entonces una comprensión liberadora: nadie puede ser salvado. Cada alma elige, a su propio ritmo, las experiencias que debe vivir y el momento de sus transformaciones. Interferir en este proceso, aunque con buenas intenciones, consume energía y, paradójicamente, puede retrasar el crecimiento del otro. Esta percepción desmantela la mentalidad de la tercera dimensión, que suele girar en torno a la idea de reparar o rescatar a los demás. En la quinta dimensión, el amor se expresa más como presencia y respeto por el tiempo divino de cada ser que como una necesidad compulsiva de intervenir. Este entendimiento resuena con la visión de Neville Goddard, quien afirmaba que los demás son siempre una proyección de nosotros mismos. Si cada encuentro refleja nuestro estado interior, intentar cambiar a alguien sin transformarse a uno mismo es como tratar de ajustar una imagen en el espejo moviendo solo el reflejo. Esta perspectiva transforma profundamente las relaciones humanas. Al elevar tu propia frecuencia, atraes de manera natural a personas que reflejan ese nuevo estado, mientras que aquellos que no resuenan con él simplemente se alejan. Otro aspecto clave es la transformación del cuerpo emocional. A medida que los recuerdos y patrones antiguos se disuelven, las reacciones impulsivas pierden fuerza. Esto no significa indiferencia, sino estabilidad. Las emociones aún aparecen, pero se disipan rápidamente, porque ya no encuentran estructuras internas que las aprisionen. La paz interior, antes percibida como lejana, se convierte en un estado natural. Este cambio altera radicalmente la forma de relacionarse con el mundo. Las decisiones dejan de surgir desde la urgencia y nacen desde la claridad, con la intuición ocupando el lugar del razonamiento fragmentado. Surge también un nuevo rol,
el del observador. En lugar de dejarse arrastrar por el drama de la tercera dimensión, la conciencia crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. Es en ese intervalo donde la conciencia superior interviene, iluminando elecciones que antes pasarían desapercibidas. La capacidad de observar sin juzgar y de actuar sin contaminarse con la energía del problema marca un punto de inflexión. Esto impide que la atención sea secuestrada por conflictos y mantiene el campo vibracional estable, algo esencial para permanecer en la frecuencia de la quinta dimensión. Esta postura de observador también redefine el campo de acción. Se vuelve evidente que muchas urgencias no son reales, sino distracciones generadas por sistemas que se alimentan de la atención dispersa. Al reconocerlo, la persona comienza a proteger rigurosamente su propio campo, eligiendo cuidadosamente dónde y con quién invertir su energía. Inevitablemente, esto conduce a cambios en caminos profesionales, círculos sociales e incluso en el lugar donde se vive. Todo esto converge en un último punto, el efecto en cascada de la coherencia interna. Cada ajuste vibracional interno genera reorganizaciones externas que, a menudo, ocurren de forma tan sincronizada que parecen estadísticamente imposibles. Un encuentro inesperado resuelve un problema antiguo. Una oportunidad surge sin esfuerzo directo. Una situación bloqueada se desbloquea casi automáticamente. En la lógica de la tercera dimensión, esto se interpreta como coincidencia o suerte. En la quinta, es simplemente el funcionamiento natural de un campo alineado. En este estado, se vuelve imposible separar lo que se siente de lo que se vive, porque la vida y la interioridad se reflejan como un único flujo. La existencia responde como un eco amplificado de la frecuencia dominante, y cada ajuste interno genera una respuesta externa correspondiente. Esto no es una creencia motivacional, sino una constatación repetida por quienes sostienen este estado lo suficiente como para observar el patrón manifestarse una y otra vez. La sensibilidad vibracional, la transformación en las relaciones, la estabilización emocional, el papel del observador y la coherencia interna no son etapas lineales, sino expresiones interconectadas de un mismo proceso. Reconocer y comprender estos movimientos es fundamental para no confundir los síntomas de la transición con problemas o pérdidas. En realidad, cada manifestación representa la liberación estratégica de todo aquello que ya no resuena, creando espacio para que la conciencia se ancle plenamente en un nuevo nivel de existencia. Estos cambios no son piezas aisladas, sino engranajes conectados de un mismo mecanismo. Y es al comprender este mecanismo que se abren las puertas a las implicaciones más amplias de esta transición. Cuando los signos y la mecánica de la quinta dimensión se hacen claros, surge inevitablemente la pregunta central: ¿de qué manera esta transformación afecta la vida cotidiana de manera práctica y tangible? No se trata solo de experimentar fenómenos sutiles o notar coincidencias inusuales, sino de percibir cómo el impacto se infiltra en decisiones, comportamientos y prioridades, reorganizando silenciosamente la estructura de cada aspecto de la vida. Uno de los efectos más evidentes es el ascenso del papel del observador consciente. En la tercera dimensión, la tendencia automática es reaccionar, dejando que las circunstancias dicten el estado interno. En la quinta dimensión, el proceso se invierte, se crea un espacio interno entre el estímulo y la respuesta, un intervalo en el que la conciencia superior puede intervenir. Este espacio es estratégico, porque allí el drama pierde fuerza y la claridad toma el control. Desde ese lugar, no se trata de controlar las circunstancias, sino de permitir que la respuesta surja desde un punto de estabilidad y alineación. Esta habilidad de observar no es un ejercicio de neutralidad pasiva, sino una postura activa de monitoreo vibracional. Se aprende a detectar casi de inmediato cuando el campo energético empieza a desequilibrarse e intervenir antes de que la perturbación se expanda. Esta proactividad energética cambia las reglas del juego, mientras en la lógica tridimensional la reacción llega demasiado tarde, intentando reparar los efectos de un estado interno ya comprometido.
En la lógica quíntuple la acción ocurre en la raíz, ajustando el campo antes de que se traduzca en circunstancias indeseadas. Este alineamiento requiere decisiones radicales. Se hace evidente que no toda energía merece acceso a tu campo. El filtro deja de ser únicamente moral o racional y se transforma en vibracional. No se trata de gustar o no de alguien, sino de reconocer si una determinada frecuencia te nutre o te drena. Esta selección consciente provoca cambios profundos en el círculo social, en las asociaciones profesionales e incluso en el lugar físico donde se vive. Para algunos, significa alejarse de entornos que parecían inevitables, para otros, es la oportunidad de crear redes alineadas que amplifiquen el estado vibracional deseado. Este proceso de filtrado no conduce al aislamiento. Por el contrario, abre espacio a conexiones genuinas que operan en la misma frecuencia. Al proteger tu campo, evitas la contaminación por patrones que no corresponden al estado deseado, preservando quizás el recurso más valioso de la vida pentadimensional, la coherencia interna. Cuando se sostiene esta coherencia, sus efectos se multiplican en cascada. Decisiones aparentemente pequeñas tomadas desde este estado generan resultados desproporcionados, modelando la realidad con una precisión que supera cualquier plan basado en la lógica lineal de la tercera dimensión. Otro efecto inevitable es la valorización del cuerpo energético como prioridad absoluta. Esto implica adoptar hábitos y prácticas que no solo mantienen la vitalidad física, sino que también fortalecen la estabilidad vibracional. No se trata de seguir modas espirituales ni dietas esotéricas, sino de cultivar una relación constante con la propia energía, aprender a recargarla, limpiarla de influencias externas y expandirla cuando sea necesario. Con el tiempo, esta atención al cuerpo energético se vuelve tan natural como la higiene física diaria. Este fundamento sólido prepara el terreno para la expansión del ser multidimensional. Al anclarse de manera consistente en la quinta dimensión, la conciencia comienza a acceder a capas aún más sutiles de la realidad, que algunas tradiciones denominan sexta, séptima dimensión o más allá. En esta etapa, la separación entre pensamiento, palabra y manifestación se reduce hasta el punto de que la propia palabra adquiere un poder creativo inmediato. Afirmaciones cargadas de claridad y certeza producen efectos perceptibles sin el retraso típico de la tercera dimensión. No se trata de milagros, sino del funcionamiento natural de un campo completamente alineado y libre de bloqueos. En este proceso, la antigua mente, moldeada por condicionamientos, miedos e identidades rígidas, comienza a disolverse. Para muchos, esta experiencia resulta extraña. Mirar fotografías antiguas o recordar situaciones pasadas puede sentirse como remembranzas de otra vida. La claridad mental se expande exponencialmente y las ilusiones que antes estaban disfrazadas por el ego se vuelven transparentes. Lo que antes se aceptaba como normal ahora se revela artificial, y el impulso de vivir según esos artificios simplemente desaparece. La consecuencia de esta disolución es un estado creciente de ligereza y amplitud interior. No se trata de una euforia constante, sino de una calma estable que se instala como trasfondo. La resistencia al momento presente disminuye drásticamente. Situaciones que antes generaban ansiedad o frustración ahora se reciben como parte de un flujo mayor, comprendido dentro de un propósito más amplio de la existencia. Esta aceptación no es resignación, sino la elección consciente de no malgastar energía luchando contra lo que ya se ha manifestado, dirigiéndola, en cambio, a crear lo que aún existe en potencial en el plano colectivo. Estas transformaciones tienen implicaciones profundas. Cuando un número significativo de personas comienza a vivir desde la coherencia vibracional de la quinta dimensión, el campo colectivo se altera inevitablemente. Esto impacta estructuras sociales, económicas e incluso de poder, que dependen de mantener a los individuos atrapados en la frecuencia de la escasez, el miedo y la reactividad. Aunque estos sistemas resistan, su estabilidad se debilita a medida que más personas dejan de alimentarlos energéticamente.
Sin embargo, esta transición no ocurre de manera uniforme. Cada persona la experimenta según su propio programa de ascensión, definido por elecciones del alma que preceden esta vida física. Por eso, comparar trayectorias o intentar forzar etapas solo genera frustración. El verdadero progreso reside en reconocer los signos a lo largo de tu propio camino y profundizar el alineamiento interno, sin medir tu avance con el de otros. En última instancia, los desarrollos de la quinta dimensión se traducen en un cambio radical de poder. El centro de comando ya no está afuera, en las circunstancias, instituciones o expectativas sociales, sino dentro de ti. La vida deja de ser una reacción constante a los estímulos externos y se convierte en un acto creativo consciente, donde cada pensamiento, emoción y acción es una elección deliberada y no una respuesta automática. Este cambio marca la línea entre simplemente observar la transformación y abrazarla plenamente como una condición permanente de existencia. Después de explorar los fundamentos, el concepto central y las implicaciones de la quinta dimensión, queda claro que esta transición no es una hipótesis lejana. Es un proceso activo que ya está en marcha y no depende de la creencia individual para existir. Lo que determina su intensidad en cada persona es únicamente el grado de conciencia con que decide vivirla. Esta percepción puede resultar incómoda, porque desmonta la excusa más común, la idea de que algún día las condiciones serán ideales para vivir plenamente en este estado. El momento es siempre ahora, y postergarlo equivale, en la práctica, a permanecer oscilando entre frecuencias. Toda la narrativa converge en un punto central, la realidad se moldea por los estados vibracionales, y esto no es una excepción ni un privilegio de unos pocos. La diferencia entre la experiencia tridimensional y la pentadimensional radica en la claridad con que se percibe y aplica esta ley. Vivir en la quinta dimensión significa aceptar que cada evento externo es consecuencia de una configuración interna y que no existen atajos para cambiar el escenario sin ajustar la fuente. Este reconocimiento desafía la lógica heredada de la tercera dimensión, que coloca el esfuerzo físico y el control lineal como motores principales del logro. En la quinta dimensión, estos se convierten únicamente en extensiones finales de algo que comenzó en el campo vibracional. Esta inversión requiere más que comprensión intelectual. Exige la disposición de sostener estados internos que aún no tienen correspondencia visible en el mundo exterior, manteniéndolos estables hasta que el alineamiento se traduzca en forma concreta. Cuando se alcanza esta estabilidad, la relación con el mundo físico cambia por completo. El trabajo, las relaciones, el cuerpo y las circunstancias dejan de percibirse como causas del estado interno, pasando a ser reconocidos como efectos. Esto disuelve la necesidad de perseguir o convencer, desplazando la atención hacia la calibración continua del propio campo, la acción más estratégica que una persona puede emprender a nivel individual. Este cambio implica una responsabilidad radical. Sin lugar para transferir culpas, cada persona se reconoce como el origen de su propia experiencia. A nivel colectivo, abre el camino para transformaciones mayores. A medida que más individuos sostienen coherencia vibracional, los patrones basados en el miedo y la escasez comienzan a perder fuerza. No se trata de un colapso instantáneo, sino de un vaciamiento gradual de sistemas que dependen de la adhesión inconsciente para existir. Sin embargo, conocer esto no equivale a vivir anclado en ese estado. La estabilidad en la quinta dimensión requiere práctica, disciplina y el uso deliberado de recursos que mantengan la coherencia incluso frente a estímulos externos que tienden a arrastrarnos hacia abajo. Surge entonces la pregunta inevitable, si ya es posible experimentar momentos de claridad y creación espontánea, ¿qué impide que se vuelvan permanentes? La respuesta apunta a un núcleo simple pero exigente: es necesario crear regularmente un espacio interno donde la turbulencia mental y emocional se disuelva, permitiendo que la inteligencia creativa opere sin distorsión. Este espacio no es conceptual, sino experiencial, y la forma más directa de acceder a él es mediante la meditación.
no como una pausa ocasional para relajarse, sino como una herramienta estratégica de alineamiento vibracional. Meditar en este contexto significa reorganizar el campo interno para que pensamiento y emoción actúen en coherencia, restaurando el magnetismo que atrae naturalmente aquello que ya existe en potencial. Es interrumpir el ciclo de reactividad y asumir el comando silencioso de la creación. Este entrenamiento transforma los destellos de conexión en un estado predominante, permitiendo que la frecuencia de la quinta dimensión se convierta en la base estable de la experiencia diaria. Todo cambio comienza con comprender tu papel como co-creador, y la única forma de conectarse con esta inteligencia divina es a través de la meditación. Hemos desarrollado un conjunto de herramientas de audio para ayudarte a acceder a este estado superior de conciencia. Para saber más y obtener acceso inmediato, haz clic en el enlace en pantalla o en los comentarios. Si este video resonó contigo, escribe en los comentarios, tuvo sentido para mí. La elección siempre está en la frecuencia que decides sostener, y es esa elección, mantenida de manera consistente, la que transforma el conocimiento en realidad vivida.